Atentos los mayores, atenta la vecchia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos, collacios de los cuentos y les historias. Pues ya veis, la Seronda sigue enllenándolo todo y sigue vistiendo Asturias con los sus colores. Hoy tenemos precisamente una historia que va a falar sobre una tradición, vamos a llamarlo tradición, pero también sobre un elemento de la naturaleza muy propio de este tiempo, de esta Seronda. Así que si vos paez, o ya sabéis que no estamos en el estudio número 4 porque salimos precisamente para disfrutar de la Seronda aquí en Picu Borrina, si vos paez, vamos a oír la historia. Aquella Seronda, un neño no Maulín y Sopa diben a facer una excursión per guapa pela noche. Querían ver la berrea. Bueno, ya sabéis que la berrea y ese bezu de los venaos en tiempo de celu resulta muy llamativo, así que Lin estaba ilusionado con aquella actividad. Los dos aparcaron el coche y después caminaron un cachu a la lluz de la lluna. Cuando llegaron al sitio donde se entamaban a oír los berríos, escondiéronse tres d'una peñona. Y esperaron. Poco después apareció un venau perguapo, un venau que se asitió en un sitio bien claro de la viesca. Entonces, cuando Lin y Sopa estaban esperando que entamase a berrar, el venau aclarió la voz y ayumau por la lluna, entamó a cantar. Sí, como vos digo, y el animal cantaba per bien y tenía mucho repertorio. Mirai, cantó cosas de Nuberu, de Xerónimo Granda, de Vicente Díaz, de Fontoria, de Felpeyu, de Jan de Cubel. Bueno, al final hasta cantó d'elles de Melendi, Maxi Areñes, Víctor Manuel y hasta de Rodrigo Cuevas. Claro, les venaes taben toes enamorais d'aquel venau con aquella voz tan especial. Lin y Sopa tornaron pa casa aquella noche en sin poder decir nin pallabra. Aquella ya era la berrea más extraña que en xamás se viera en Asturias. Home va, lo que non pase aquí. Creo que al venau, por cierto, contrataronlo al final pa una orquesta de prau. Bien por él. ¿Prestó vos el cuentín de güey? Pues ya sabéis, bien llueu, vamos a tornar con más historias, con más cuentos de trazo suelto. No faltéis.